Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio González, más conocido como Kimira Drummer. Acá pueden encontrar mis redes sociales para aquellos que quieran buscarme, preguntarme cosas, criticar cualquier cosa. Me pueden buscar aquí, hacerme comentarios, tener algún diálogo, no hay ningún problema. En el video que voy a grabar en este momento, quisiera hacer la tercera parte, no sé si es la final, pero es la tercera parte de el comentario que estoy haciendo sobre una interpretación en contexto de Romanos 9. Ya pasamos desde los versículos 1 hasta el 17 comentando al respecto. Pasamos por la primera objeción, que es si Dios ha incumplido sus promesas. Eh, Pasamos ahora por la segunda objeción en el video anterior respecto del cuestionamiento de la justicia de Dios. Así Dios al elegir individuos, porque los primeros pasajes hablan de individuos, sin tomar en cuenta los méritos o deméritos que tengan estos individuos en particular, que tengan, está siendo injusto. Eh, y ahora vamos a la parte 3 que tiene que ver con la, la tensión que ven algunos entre la responsabilidad y la soberanía de Dios, que está plasmada de manera muy explícita en la pregunta que hace el oponente imaginario de Pablo, que dice en el versículo 19, dice, pero ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Vamos a analizar esa objeción en detalle, vamos a ver la respuesta de Pablo. Comenzaremos, por supuesto, primero analizando el- los versículos en sí, y después vamos a comentar la interpretación que que le dan estas personas a los versículos que vamos a tratar hoy día. ¿Ok? Antes que eso, bueno, les recomiendo el video que grabé anteriormente sobre la Alianza Pentecostal Reformada de Chile, una nueva alianza que se formó de pastores, no una nueva denominación, que quede claro, no es una nueva denominación, sino que es una alianza de pastores que comparten las convicciones pentecostales, pero también abrazan las doctrinas reformadas. Ahí hago un análisis a la rápida con un poco de sueño que tenía porque venía saliendo del trabajo del fenómeno, un fenómeno muy interesante que a mí por lo menos me tiene muy contento y me llama mucho la atención. Vayan a verlo para dejar sus objeciones, dejar su contento también, si es que están alegres por algo como esto. Eh, Pienso también en un futuro tratar el tema del continuismo, lo que yo digo es el fundamento subyacente bajo la identidad pentecostal, porque obviamente el bautismo del Espíritu Santo, que es como lo característico de este movimiento, del pentecostalismo me refiero, se sostiene sobre la idea de que Dios no ha cesado permanentemente de dar sus dones extraordinarios, como los llaman algunos, o revelacionales, como los llaman otros. Porque el problema en realidad que ve el cesacionista no es tanto un problema con los dones en sí, sino con el hecho de que puedan afectar en la idea del canon, eh, o por lo menos una de las preocupaciones que tiene el cesacionista al respecto. Así que voy en un futuro, ojalá no muy lejano, tratar ese asunto en algún detalle y hablar sobre lo que es el continuismo, eh, responder a algunas objeciones que puedan tener los cesacionistas al respecto. Y eso, si sale algún debate al respecto también, sería interesante. A mí me gustaría participar. Un diálogo, porque no tiene por qué ser un debate en sí formal, pero puede ser un diálogo, puede ser una conversación, asumo que entre hermanos, porque para mí los cesacionistas son hermanos. Eh, yo soy continuista, no me declaro a mí mismo pentecostal, pero mi corazón continuista, claro que está muy identificado con el pentecostalismo en ese sentido, en un sentido doctrinal, eh, más que experiencial, por decirlo de alguna forma. Y abrazo a mis hermanos pentecostales, los admiro,
admiro su valentía, admiro su fuego, eh, dejando de lado lo que algunos eh, elementos hayan hecho, hayan abusado de esto, eh, precisamente porque al darle mucho énfasis a la experiencia dejaron la doctrina de lado y al dejar la doctrina de lado son flechas al viento. Pero este redirigir del movimiento hacia algo más centrado en el texto bíblico, por lo menos en Chile, no estoy diciendo que esto sea nuevo, pero es un fenómeno que ahora está tomando más notoriedad. Pero es un fenómeno que tiene años en realidad. Yo llegué a conocer de este fenómeno por allá por el 2010. eh, y Pero este resurgir en pro de una profundidad o profundización de lo que es el conocimiento bíblico que los ha llevado a algunos a abrazar ciertas doctrinas de la Reforma protestante, me parece que es algo que celebrar y no algo que criticar, porque es un camino que nos va a unir en torno a la verdad, por decirlo de alguna forma. Eh, eso. Em, Ya, vamos a empezar entonces nuestro comentario. Le aviso de antemano que yo no he leído la interpretación para tener una primera impresión. Por lo tanto, posiblemente muchos de los comentarios que haga puedan mejorarse. Posiblemente muchos de los comentarios que hagan en algunos aspectos no sean tan precisos. Pero voy a buscar de la mejor manera y en virtud de que estamos bajo el noveno mandamiento y no quiero distorsionar la posición de estas personas, eh, de representarlos de la mejor manera posible, leyendo lo que ellos mismos han escrito y contrastarlos con la interpretación de los versículos a la luz de lo que yo entiendo de los mismos y no creo estar alejado de la verdad en absoluto. Em, a modo de resumen, en el video anterior nos dimos cuenta que estos hermanos tratan de evitar lo que dicen los versículos en sí, transformando la objeción desde un cuestionamiento al hecho de que Dios determine, sin tomar en cuenta las obras de los individuos, quién es reprobado y quién es elegido, lo transforman en un conflicto racial. Para ellos, los judíos cuestionan esto, es un cuestionamiento de parte de los judíos. Eh, yo no veo que sea necesariamente algo así, esa es la presuposición detrás de ello, porque ellos hacen un bloque desde el capítulo 9 hasta el 11, entonces, claro, tiñen esto de tinte judío de tal manera que no pueden eh, salir del bloque y ver que estas objeciones no son objeciones que presentaría un judío de a pie necesariamente y solamente, sino que es una objeción que cualquiera que ve este fenómeno las puede presentar, sea judío o gentil. Pero teniendo este bloque en mente, ellos van a la objeción del versículo 14, pero ¿por qué? Pues, pero hay injusticia en Dios, es el versículo 14, y lo transforman en un conflicto racial. Para ellos la objeción dice, porque, bueno, no lo dice la objeción en ningún lugar, en primer lugar, pero para ellos la objeción dice algo así como que es injusto que Dios, si nos eligió a nosotros, ahora elija a gentiles. Ese es el problema que ellos, los de la interpretación que voy a cuestionar, ven en los versículos 14 en adelante. Además de seguir imponiendo esta idea de los colectivos, de que se está hablando de pueblos y no de individuos. Hasta ante esto respondimos que los ejemplos que dio Pablo anteriormente eran ejemplos de los patriarcas judíos. Eh, las palabras de Pablo del 6 al 8 dejan en claro que no todo israelita es de Israel. Por lo tanto, el enfoque de la lección sigue siendo judío.
dándonos a entender de que finalmente, y más adelante lo dice también, de que aquellos gentiles que son salvos pasan a ser parte de este pueblo judío, de este verdadero Israel, al ser verdaderos hijos de Abraham por medio de la fe. Hijos de Abraham por medio de la fe que son puestos en esa posición por la elección de Dios, porque Dios es el que forma a los hijos de Abraham para que sean hijos de Abraham, como lo hizo con Isaac. Y no lo hace porque Isaac haya sido bueno, sino porque fue su voluntad libre y soberana la que determinó que así fuera. Y creó a Isaac como un hijo de Abraham, así como nos crea cada uno de los elegidos para ser hijos de Abraham. Nos concede la fe, nos concede todos los dones que el Espíritu nos pueda dar para este fin. Em, entonces, ¿de dónde emana esto del pueblo judío en contra de los gentiles? No, leyendo los versículos anteriores, no hay ningún lugar en donde uno pueda agarrarse para tal cosa. ¿Ok? Porque en los versículos anteriores no se nota que Pablo está haciendo una preferencia por los gentiles en detrimento de los judíos, sino que simplemente está describiendo el actuar de Dios en las líneas de los patriarcas. Entonces hay justicia en Dios, pero, pero no es una injusticia basada en un tema racial, es una injusticia basada en el hecho de que Dios determine quién es y quién no es en virtud de su propia libre voluntad y no en virtud de la existencia o de que hayan hecho algún bien y mal estas personas. Eh, Básicamente un cuestionamiento a si Dios es justo que Dios elija sin tomar en cuenta estas cosas. No es una cuestión racial, tampoco es una cuestión colectiva, porque habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Sara, habla de Jacob, habla de Ismael, habla de Saúl. eh, no, en ningún momento habla de pueblos propiamente tal. Y cuando habla de pueblos, hace referencia al destino de estos pueblos en relación al destino de los individuos de los cuales salieron. ¿Ya? Al final es una elección individual, porque Isaac es un individuo. Y los ejemplos que sigue dando más abajo también son individuos. Entonces nos dimos cuenta que esta objeción estaba mal planteada desde ese sentido, desde este paradigma del conflicto judío-gentil, eh, que finalmente es impuesto al texto y no es una lectura real de la justicia de Dios. Y además no habla de colectivo. Entonces tenemos estos dos problemas que nuestros amigos intérpretes imponen al texto. Y en el video anterior, que paso a aquí, o aquí, a dejar en este sector para que lo vean, eh, pueden ver en detalle y en profundidad mis comentarios al respecto. ¿Ya? Ahora vamos a, permiso, lo que vamos a hacer es ahora leer los versículos que siguen, le vamos a dar una interpretación, un sentido en contexto y después vamos a ir a la interpretación que dan estos intérpretes en contexto de Romanos 9. Así le llaman ellos por lo menos a su artículo, la interpretación en su contexto, Romanos 9. Ya. Primero vamos a leer los versículos, es relevante. Dice, partimos desde Romanos 9, 19. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice,
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, o no sois pueblo mío, así serán llamados, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado de descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Ya? Vamos por partes. La objeción dice así, pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Acá tenemos dos elementos importantes para entender en la objeción. Primero tenemos el aspecto de la responsabilidad. ¿Por qué? Pues sin culpa. En otras palabras, ¿por qué me hace responsable de mis pecados? ¿Ya? Y la razón de por qué pregunta esto va en la pregunta que sigue, es decir, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Acá el objetor de Romanos 9:19, el oponente imaginario de Pablo, están teniendo una noción ortodoxa de la omnipotencia de Dios. ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Si Dios es omnipotente, no hay nadie que pueda resistirse a sus decretos. Si la omnipotencia de Dios ha determinado que X tiene que suceder, X va a suceder porque Dios omnipotentemente ha determinado que suceda. Y nadie puede resistirse a eso, nadie puede ser consciente de que la voluntad de Dios, la omnipotente voluntad de Dios está operando y decir, para, detente. Eso es imposible. Todo lo que Dios sucede, o sea, todo lo que sucede sucede porque Dios así lo ha determinado y nadie va a poder resistirse a eso. Este es un ataque directo en contra de la noción del libre albedrío libertario. Eh, que el objetor imaginario de Pablo tenga una noción ortodoxa y correcta de lo que es la omnipotencia de Dios debería llamarnos mucho la atención en relación al tema del libre albedrío libertario. Pero no nos vamos a detener ahí. El punto es el siguiente. Y en esto se resumen muchísimas de las objeciones que presentan aquellos que están contra las doctrinas del calvinismo. Lo que el objetor está diciendo básicamente es, ¿por qué Dios me condena? ¿Por qué Dios me culpa de mis pecados si al final mis pecados están decretados o determinados por su omnipotente voluntad? Si Dios es soberano, entonces yo no soy responsable de mis pecados. Básicamente esa es la objeción. Esa es la afirmación detrás de la objeción. Pero la pregunta es ¿por qué emana esta objeción? Y para esto nos vamos a ir a los versículos anteriores. Cuando Pablo trata el asunto de la justicia de Dios, el énfasis de Pablo está en la potestad de Dios de hacer esto. ¿Y cómo lo llama Pablo? ¿Cómo nos llama la atención a esto Pablo? Con las palabras que dijo a Moisés, que Dios dijo a Moisés, yo voy a tener misericordia de quien yo tenga misericordia y me voy a compadecer de quien yo me compadezca. En otras palabras, no hay injusticia en Dios porque Dios tiene la potestad para hacer esto, tiene el derecho para hacer esto. Dios tiene derecho de determinar a quién salvar y a quién endurecer, porque más adelante incluso usa el ejemplo de un réprobo, dándonos a entender, dándonos no solamente la perspectiva del elegido, de que Dios elige a algunos para salvación, sino que nos da la perspectiva de aquellos que no van a ser elegidos para salvación. ¿Y qué pasa con ellos? Habla de Faraón. Para esto mismo te he levantado. Dios dice, yo te levanté a ti, yo te puse en esa posición, yo, para mostrar en ti mi poder. Yo no te puse en esa posición para bendecirte, para hacerte el bien salvífico. Yo te puse para mostrar mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Ya? ¿Y acaso eso no es lo que hizo Dios? Si nos vamos a los pasajes en particular de Faraón, de Faraón y Moisés, vemos que Dios mismo le dice explícitamente a Moisés, le dice, ve a Faraón, dile que libere a mi pueblo, pero yo me voy a encargar de endurecer su corazón para que no lo haga. En otras palabras, Dios le dice a Moisés que vaya y le dé un mandamiento de parte de Dios a Faraón, pero el mismo Dios que dio ese mandamiento
se iba a encargar de, a fin de que se cumplan sus decretos, endurecer a Faraón para que no deje ir al pueblo de Israel. Y al endurecer a Faraón para que no libere al pueblo, Dios culpa a Faraón de ese pecado y al culparlo de ese pecado derrama sobre Faraón y sobre el pueblo de Egipto sus plagas, con el fin de que su nombre sea conocido, mostrar su poder y que su nombre sea conocido por toda la tierra. De esta manera, Pablo concluye que Dios, en relación a los elegidos, tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y en relación a los réprobos, endurece a quien Él quiere endurecer. Pablo usa un lenguaje activo con relación a Dios. Dios Dios no permite que se endurezcan solos, Dios no se endurece, Dios deliberadamente busca que sean endurecidos. Y a la luz de esta última cláusula, el objetor de Pablo, el objetor imaginario de Pablo, en este diálogo socrático que él tiene para desarrollar su doctrina, nos dice, ya, Dios endurece a quien quiere endurecer, pero si Dios endurece a quien él quiere endurecer, de tal manera que nadie puede evitar que esta voluntad de Dios, aquellos que son endurecidos no pueden resistirse a esta voluntad, entonces, ¿por qué? Pues sin culpa, ¿por qué me hace responsable de mis pecados? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? Si Dios quiere endurecer, eso va a suceder, no es imposible la resistencia. Pero entonces, ¿por qué me hace responsable de mis pecados? Nos damos cuenta que entonces esta objeción resume básicamente toda objeción que se hace contra la soberanía de Dios desde el punto de vista calvinista. Básicamente cuando escuchamos a nuestros oponentes hablar de que la soberanía de Dios hace que el hombre sea una marioneta, anula la responsabilidad del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos escuchando Romanos 9:19. Pongan atención, cada vez que alguien objete a la soberanía de Dios en relación a la responsabilidad del hombre, Romanos 9:19. Acuérdense inmediatamente de ese versículo. No importa la forma que tome esta objeción, siempre va a tener la esencia de lo que dice Romanos 9:19. Y Pablo, obviamente un apóstol inspirado por Dios, eh, sabía esto. Y lo dejó explícitamente plasmado en su palabra, que también es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo responde Pablo a esta objeción? Eh, esta objeción, él la responde de manera confrontacional, porque lo que Pablo ve en esta objeción básicamente es una objeción al derecho de Dios. En otras palabras, es como si el hombre dijera, Dios, tú no tienes derecho a hacer eso. Tú no tienes la potestad de hacer eso. Yo no te he dado permiso para que tú hagas eso. Si tú haces eso, estás haciendo algo que no tienes derecho a hacer. Y en forma más grave de esta objeción, lo que se le está diciendo a Dios básicamente, Dios, si tú haces tu voluntad en relación soberana, en relación a la elección y la reprobación, tú estás pecando, tú estás haciendo lo malo. En otras palabras, el hombre, la criatura, se está poniendo como juez delante de Dios y le está poniendo límites a Dios. ¿Se entiende ahora la gravedad de la objeción? El hombre que es criatura, que es barro, que es criatura, se para ante el Creador y le dice, Dios, tú no tienes derecho a hacer eso. Dios, si tú haces eso, tú estás pecando, tú estás siendo injusto. Ante una insolencia de tamaño calibre, Pablo responde lo siguiente. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En primer lugar le dice, lo pone en su lugar, más antes, oh hombre, tú eres un hombre, tú eres una creación, tú estás limitado por todos lados. Fuiste creado por ese Dios al quien tú te estás enfrentando en este momento. Y le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Qué cosa eres tú? ¿Con qué argumentos, con qué fuerza, con qué sabiduría tú te vas a parar frente a Dios y cuestionar el hecho de que Dios tenga derecho a determinar a quién salvar y a quién no? ¿Quién eres tú? Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
El barro no tiene derecho a quejarse de la forma que Dios le dio. El barro está en total control de las manos del alfarero para ser formado de la forma que el alfarero quiera. Y el barro no tiene ningún derecho a quejarse. Acá el que no tiene derecho es el barro. Acá el que no tiene derecho es el vaso de barro. Acá el que no tiene derecho es el hombre. El que tiene derecho es Dios, como dice el versículo 21. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. No tiene Dios. ¿Tú estás diciendo que Dios no tiene derecho a hacer con los hombres lo que Él quiera? ¿A determinar a quién salvar y a quién no? ¿Y en base a qué tú estás diciendo que Él no tiene ese derecho? ¿Ya? Dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ese ¿y qué? Básicamente está, lo que le está diciendo a la persona que objeta es que su objeción es irrelevante. ¿Qué problema hay? Básicamente le dice, ¿qué problema hay si Dios quiere hacer esto? ¿Hay algún problema? ¿Qué problema presentas tú? Tu problema no es irrelevante. ¿Y qué importa? ¿Qué importa lo que está diciendo? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, esto nos indica un propósito. La razón por la que Dios prepara vasos de ira, hace de la misma masa un vaso para deshonra, es que Él quiere hacer algo. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Mostrar su ira y hacer notorio su poder en los vasos de ira. Algo que no podría hacer Dios, es decir, glorificarse en su completo ser, si solamente hubiera elección, si solamente hubiera salvación o si no hubiera habido pecado en el mundo. Pero el propósito de Dios antes de crear, obviamente, todas las cosas, era mostrar su gloria completa ante su pueblo elegido y ante todo el mundo en realidad. Él quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder. Y no hubiera sido posible esto si no hubiera habido pecado en el mundo en primer lugar, y que habiendo pecado no hubiera habido una eh, eh, gente a quien condenar. Esto nos habla ya de los decretos de Dios, otro tema del infralapsarianismo, supralapsarianismo, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, dice que soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Los soportó. ¿Por qué razón? Porque Dios odia el pecado. Claro, la persona que objeta esto dice, pero si odia el pecado, entonces ¿por qué decreta que haya pecado? ¿Por qué causa que haya pecado? Y el asunto es el siguiente, que el valor de mostrar su ira y su poder, el fin último, eh, el fin último que se busca, tiene mayor valor que soportar por un tiempo limitado, porque sabemos que para Dios toda la historia de este mundo es como un abrir y cerrar de ojos, soportar por un tiempo a estos vasos de ira. A la luz del tiempo que Dios tiene que soportar el pecado, tiene que soportar esto, eh, sin hacer su justicia final, eh, no es nada. O sea, el soportar desde la perspectiva de Dios es nada en relación al fin último, que es mostrar su gloria. Mostrar su gloria tiene mayor valor que soportar por un tiempo estos vasos de ira preparados. Y dice que son preparados para destrucción. ¿Ya? Acá tenemos una deliberación. Son preparados para destrucción. ¿Se preparan a sí mismos? ¿Quién los prepara? Dios los prepara. Vemos que anteriormente tenemos la figura del alfarero. Dice que el alfarero forma un vaso para deshonra. Dios los prepara para eso. Dios endureció a Faraón para mostrar en él su poder y hacer notorio su nombre, hacer conocido su nombre. Entonces es Dios el que hace todas estas cosas. Dios los prepara para la destrucción y los soporta. Mientras los prepara, los soporta. Es decir, eh, eh, los los tolera temporalmente, mientras los lleva al fin al cual Él los ha preparado. ¿Ya? Y en relación a los elegidos nos dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria y las riquezas de su gloria,
las mostró para con los vasos de misericordia. Vemos aquí nuevamente que Dios, que quiere mostrar su ira y su poder, también quiere hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿ya? Las riquezas de su gloria completa, y estas riquezas de su gloria las muestra para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Así como vemos en el versículo anterior que estos vasos son preparados para destrucción, acá vemos que Él prepara también para gloria de antemano a los vasos de misericordia. Vemos que el alfarero forma libremente a unos para un uso y a otros para otro uso. ¿Ok? La figura es una figura demasiado íntima como para obviarla. Y yo diría que la relación de Dios con el hombre, sea quien fuere, es más íntima que la relación de un alfarero con la masa, porque el alfarero está limitado metafísicamente en relación a la masa. El alfarero no puede modificar las moléculas de la masa, no puede ir a los rezagos más íntimos de la masa, no tiene control sobre esas cosas. Hay aspectos de la masa que el alfarero no controla, pero Dios, el creador, tiene el control absoluto y completo de aquellos que Él creó. Y como tiene control absoluto y completo de aquellos que Él creó, Él los lleva al fin al cual están determinados por Dios de antemano. Por supuesto, la forma o manera en cómo Él dirige a unos hacia un lugar y a otros hacia otro lugar se puede discutir en otros aspectos, en otros contextos. Acá simplemente nos narra el hecho de que Dios hace esto. Dios dirige a unos, prepara a unos para un fin y prepara a otros para otro fin. La forma o la manera ya se puede discutir en otros contextos. ¿Cómo es que Dios prepara los vasos para deshonra? Eh, ¿Y cómo es que Dios prepara los vasos para misericordia? Para uso digno, ¿ok? Más adelante, eh, eh, Pablo, Pablo nos engloba todo este actuar de Dios. Desde, desde que empezó a hablar en el versículo 6 en adelante, dice que todo este actuar de Dios involucra no solamente a judíos, sino a gentiles. Es decir, Dios no solamente elige y llama desde el pueblo judío en la carne, sino también desde los gentiles, también llama para salvación. Entonces, todo este obrar de Dios, todo este hecho de hacer unos para honra y otros para misericordia, todo este hecho de llamar hijos de Abraham de todas las naciones, Dios lo hace con todos, con los judíos y con los no judíos. ¿Ok? Para esto usa la Biblia, obviamente, porque eh, Pablo en Romanos 9 eh, argumenta la doctrina de la soberana elección y reprobación de Dios, lo argumenta en base a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esto nos llama la atención al hecho de que esto no son doctrinas nuevas, no son doctrinas originales de Pablo, sino que son doctrinas que se desprenden de lo que Dios reveló en la antigua dispensación. ¿Ok? Entonces, para argumentar su punto, él dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En otras palabras, la salvación de los gentiles estaba profetizada y anunciada claramente en la Escritura. Y con respecto a Israel, dice lo siguiente, porque Israel también forma parte, o sea, Israel es el pueblo elegido de Dios en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto también tienen un remanente que pertenece al nuevo pacto. Y dice con respecto a ello, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Es decir, de todos los hijos de Israel en la carne, de todos los hijos de Israel pertenecientes al antiguo pacto, solo un remanente será salvo. Es decir, dentro del pueblo de Israel, en la carne, Dios también determina quién es elegido y quién es réprobo. ¿Ya? Y más adelante Isaías dice también, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos de ser,
habíamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Obviamente Sodoma y Gomorra fueron pueblos completos barridos por la ira de Dios, que no eran elegidos, eran reprobos. Y su reprobación se manifestó en la decadencia moral que manifestaron. Una decadencia moral que no tenía obstáculos. Y el Señor, sin embargo, actuó misericordiosamente con los israelitas de tal manera que les dejó un remanente para que este remanente funcionara de contención con respecto a las depravaciones, a la corrupción del pueblo. Y de esta manera, al tener esta descendencia, no llegaron a ser como Sodoma y como Gomorra, tanto en corrupción como en destrucción. Porque si el Señor no les hubiera dejado descendencia, es decir, si el Señor no les hubiera dejado un remanente, que más adelante dice que es un remanente salvo por gracia, no por obra, eh, Israel hace tiempo hubiera sido destruido. ¿Ok? Ok. Habiendo leído estos versículos, ahora vamos a pasar a la interpretación que le dan nuestros amigos. Como dije anteriormente, yo no he leído esta, esto, lo que están diciendo ellos, por lo tanto, vamos a ir haciendo ¿cómo se llama? Una reacción, un video reacción del texto, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y vamos a ir dando respuesta a lo que nos enseñan nuestros oponentes aquí. Se extienden hasta el versículo 29. Yo llegué hasta el 29, sí, ya. Vamos a leer, dice, tercera cuestión. ¿Por qué pues inculpa a Dios? Dice así, cito, la última cuestión tiene que ver con el estado actual de Israel. Ya comenzamos, dice, con el estado actual de Israel, ya comenzamos imponiéndole al texto algo que el texto no dice. El asunto no tiene que ver con el estado actual de Israel, el asunto tiene que ver con el hecho de que si Dios endurece a quien quiere endurecer y tiene misericordia de quien tiene misericordia, entonces, ¿por qué echa la culpa? ¿Ya? Y algo que se me olvidó mencionar en el versículo anterior es lo siguiente. Cuando Pablo habla de los vasos de misericordia y de ira, pasa de, esta objeción no la hace un pueblo, esta objeción la hace un individuo, y este individuo es al que Pablo le responde. Dirá el vaso, acá pasa del vaso, el vaso de barro, singular, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El alfarero, el alfarero va haciendo los vasos uno por uno, uno por uno. Y de estos vasos hechos uno por uno, va determinando el uso de este vaso individual, el vaso. Entonces a uno los usa para honra y otro para deshonra. Uno por uno, individuos, individualmente. Entonces, notemos que pasa de el vaso de barro que reclama ante el alfarero a los vasos, de los vasos, a los plurales. ¿Ya? Entonces acá no está hablando de un pueblo, acá está hablando de un individuo y el conjunto de estos individuos se transforma después en los vasos que forman el colectivo completo. Y estos individuos son formados individualmente por Dios para llegar a, en el conjunto, ser una comunidad, un colectivo. No hablo de colectivismo, ¿ya? Sino de colectivo, es decir, un conjunto de individuos que tienen algo en particular. ¿Ya? Entonces, la base del colectivo es el individuo y el conjunto de individuos es el que forma el colectivo. El colectivo no es una categoría abstracta a la cual uno llega a pertenecer acá, sino que el colectivo es un constructo que se va formando por la suma de los individuos que empiezan a pertenecer
a este grupo, ¿ya? No es que haya un colectivo y uno pertenece ahí, sino que el colectivo se va formando de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Uno por uno van formando el todo o el grupo. El individuo se junta con otro individuo y ahí forman el grupo. Esta es la idea acá. Entonces, Pablo pasa del vaso como individuo a los vasos. El obrar de Dios está relacionado con el individuo y los individuos sobre los cuales Dios obra van formando el colectivo. ¿Se entiende? Pero acá nuestros amigos ya están colectivizando el asunto. Y la objeción, para poder bypassarla, la engloban con esto. La última cuestión tiene que ver con el estado actual de Israel. En otras palabras, la objeción simplemente está relacionada con Israel. No tiene que ver con el hecho de que Dios, al determinar, entonces que se queda sin base, según el objetor, para ser responsable al hombre como individuo, de sus pecados, de su pecado como individuo. Dice, si la voluntad de Dios era extender su misericordia a los gentiles, sin la necesidad de la mediación de Israel, entonces ¿por qué inculpa si sus propósitos se han cumplido? Esto no debe entender. Entonces, ¿por qué se inculpa si sus propósitos se han cumplido? Esto no debe entenderse como una cuestión de salvación personal, sino del uso que Dios hace de dos pueblos distintos. ¿Se dan cuenta? A fin de bypassear lo que dice el texto, tienen que necesariamente colectivizarlo. Tengo en mi mente una noción de que incluso colectivizando no les resultaría. Pero la objeción para bypassearla. Pero en estricto rigor, em, razonemos, el texto anterior usa eh, como ejemplo de endurecer a Faraón, a un gentil. Dios endureció a un gentil. Según la lógica de nuestros amigos aquí, acá lo que esta es una cuestión de estar reclamando por qué elige gentiles. Pero sin embargo Dios termina por medio de Pablo hablándonos de alguien endurecido y ese alguien endurecido es un gentil. ¿Se dan cuenta del problema? Nuestros amigos aquí quieren hacer esto un conflicto étnico. Es como de Israel diciendo por qué Dios elige gentiles. Y sin embargo, Pablo usa gentiles como ejemplos de endurecer, del endurecimiento de Dios y no de la misericordia de Dios. Por lo tanto, ¿de dónde sale esa idea de que la última cuestión tiene que ver con el estado actual de Israel? Acá la última cuestión tiene que ver con el hecho de que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Da lo mismo si habla de Israel o de los gentiles. Esto no es un asunto que tiene que ver exclusiva y principalmente con Israel. Y ahí está el problema de esta interpretación. ¿Te das cuenta? Si la voluntad de Dios era extender su misericordia a los gentiles sin la necesidad de la mediación de Israel, nada que ver esto. O sea, básicamente ellos están diciendo que Israel tenía que ser luz a las naciones, pero Israel no tenía que ser luz a las naciones mediante la evangelización. Israel no era un pueblo evangelista, hay que decirlo. El propósito de Israel no era evangelizar, es decir, salir de Israel para deliberadamente unir gente de los otros pueblos de Israel. Ellos iban a hacer luz a las naciones mediante su comportamiento como nación separada por Dios, pero no por la medio de la evangelización. Todos los aspectos salvíficos se mantuvieron dentro de los límites de la nación de Israel en, en el culto del templo, etc. Y aquellos pueblos que tenían contacto con Israel eh, se acercaban y tenían que acercarse a estos rituales, ellos, para ser bendecidos, pero no era Israel un pueblo evangelista, no era el propósito de Israel evangelizar al mundo, para nada. Eh,
Entonces, ¿por qué razón por la mediación de Israel extender su misericordia a los gentiles? Dice, entonces, ¿por qué inculpa si sus propósitos se han cumplido? ¿Por qué inculpa a quién? Básicamente, lo que están diciendo es que cuando Pablo pregunta, ¿por qué pues inculpa? Este culpar está dirigido a Israel como pueblo, cuando en realidad el texto lo que dice se refiere a que Faraón fue endurecido para que no obedeciera la voluntad de Dios y fue endurecido por el decreto, o sea, por la voluntad de Dios omnipotentemente, para que no obedeciera el mandamiento. Entonces, ¿por qué le echa la culpa a Faraón? Eso es lo que dice el texto. ¿Por qué le echa la culpa? ¿Por qué si Faraón fue endurecido, eh, ¿por qué le echa la culpa? Si al final el endurecer de Faraón fue parte de la voluntad de Dios. Y acá para ellos la voluntad de Dios era extender su misericordia a los gentiles. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Ellos dicen que en el versículo 19 la voluntad de Dios era extender su misericordia a los gentiles. Sin embargo, acá en el versículo 19, la voluntad de Dios acá era endurecer a Faraón para mostrar en él su poder y anunciar su nombre por toda la tierra. Ya partimos mal. Estamos olvidando completamente el contexto. Y acá, ¿para qué seguir? Pues acá siguen insistiendo en el asunto del colectivo, de los pueblos. Esto no puede entenderse como una cuestión de salvación personal. No debe entenderse como una cuestión de salvación personal. Ya, vamos a lo que sigue diciendo después. Dice, respuesta. ¿Quién eres para que alterques con Dios? Cito, estoy citando a esta objeción. Dice, ¿quién eres para que alterques con el plan de Dios? Sigo citando. Dios puede usar un grupo para su gloria y desechar a otro grupo para mostrar su justicia. Sigue hablando de grupos. Yo me pregunto, ¿nosotros vamos a estar delante de Dios como grupo o como individuos? Cada uno va a responder ante Dios por sus obras como individuo, no como grupo. ¿Ya? Ahora, que Dios use a un grupo no quiere decir que automáticamente todos los que componen ese grupo sean salvos. Como Israel, que era el pueblo elegido, más la salvación del alma era una cuestión de fe personal. Igual, que un grupo sea endurecido no quiere decir que Dios esté condenando a todos los miembros de ese grupo, porque Pablo mismo en el capítulo 10 afirma que ora por la salvación de sus compatriotas y quiere que se les lleve el Evangelio, algo que él no podía hacer porque había sido enviado a los gentiles. En realidad no es tan así, ya, pero no, eso ya es. O sea, él fue enviado a los gentiles, pero eso hablaba de que su jurisdicción principal eran los gentiles, pero Pablo iba a las sinagogas a argumentar con los judíos. Ya, eso es un detalle. Y en el capítulo 11 claramente dice que Dios no ha desechado a su pueblo. De otra manera, Pablo mismo, con muchos de sus acompañantes, no serían salvos. Así que hay una delgada línea para confundir la salvación del alma con la elección de un pueblo para propósitos terrenales. Tengamos cuidado. ¿Se dan cuenta? Ellos tratan de... eh, para ellos Romanos 9 trata con propósitos terrenales solamente. No tiene que ver con la salvación del alma o la condenación. Y sin embargo, ¿qué dice Pablo acá? Habla de que si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder y mostrar su gloria y mostrar para los vasos de misericordia. Y acá cuando está hablando, habla, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. Llamar pueblo mío es lenguaje de salvación. Y a la no amada, amada. Hijos del Dios viviente. Esto es lenguaje de salvación. Acá no está hablando de propósitos terrenales meramente. Obviamente Dios extiende su soberanía incluso hasta los propósitos terrenales. Dios eligió a Saúl como rey de Israel, pero Saúl no fue elegido para salvación. Por ejemplo, eh,
Dios determinó que Herodes estuviera en la época de Cristo como regente sobre Israel, pero Herodes evidentemente no era elegido para salvación. A lo que quiero decir es que la soberanía de Dios se extiende hasta todos los aspectos de la creación y los movimientos que suceden en la historia. Y se extiende incluso hasta los aspectos del individuo como tal. La soberanía de Dios es exhaustiva, abarca todas las cosas. Pero como abarca todas las cosas, también incluye, no excluye la salvación de los individuos. Y sin embargo, nuestros amigos acá tratan de que Romanos 9 excluya la salvación de los individuos. Primero, desvirtúan el capítulo al hablar de grupos. Después, segundo, se contradicen acá, porque más arriba, más arriba hablan de que la promesa era la salvación, era por medio de la fe, que es la salvación. Pero acá está hablando de que elección de pueblo para propósitos terrenales. ¿Se dan cuenta? No son ni siquiera consistentes con su propia interpretación. ¿Ya? Obviamente yo estoy de acuerdo en el hecho eh, de que los judíos hayan sido elegidos no significa que todos los judíos van a ser salvos. Y que los gentiles como pueblo no hayan sido elegidos como pueblo en relación a los judíos, no implica que todos los gentiles van a ser condenados. Comparto eso, pero, pero Romanos 9 no está hablando de pueblos, está hablando del obrar de Dios en los individuos. Ya. Y no está hablando meramente de propósitos terrenales, está hablando del destino eterno de estos individuos. Ya, vamos a los argumentos. Dice, comprobación. Hay dos vasos, dos recipientes. La nación, la incrédula, la Israel incrédula. Vasos de ira. Corren tras una ley. Ya, y la Israel incrédula y la nación espiritual. ¿A qué se refiere con la nación espiritual? Claro, los que aceptan la gracia por la fe. Si ven, siguen insistiendo en que la elección es por fe. En otras palabras, Dios elige a los que creen. Pero Romanos 9:11 explícitamente nos dice que no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal. Yo le preguntaría a estas personas, ¿la fe es un fruto del Espíritu Santo? Si es un fruto del Espíritu Santo, entonces ya no es un asunto meramente de la voluntad del hombre. Mi otra pregunta sería, ¿la fe en Cristo? Me refiero a la fe en Cristo, no la potencia de creer. Me refiero a la fe en Cristo, el acto de creer en Jesucristo, porque ese es el don de la fe de la Biblia. ¿La fe en Jesucristo es una buena obra o es una buena obra? ¿Es un buen fruto? Si dicen que es un buen fruto, entonces este buen fruto tiene que salir de un buen árbol. Ya, ¿cómo un árbol malo puede dar un buen fruto como la fe? ¿Se dan cuenta? La elección de Dios tiene que subyacer al acto de creer. ¿Por qué? Porque un mal árbol no puede dar buen fruto. Si la fe es un buen fruto, y la fe explícitamente es un fruto del Espíritu Santo, ¿por qué usa? Los que aceptan la gracia por fe, acá no dice eso. La nación espiritual son los vasos de honra, no son los que aceptan la gracia por fe, sino que son los vasos de que Él prepara de antemano para gloria. Y los vasos de ira para destrucción incluyen a los gentiles también, porque antes habló de Faraón. Ya, acá entonces tenemos dos errores. Para ellos, la Israel incrédula son los vasos de ira. Sin embargo, en el versículo 18, 17, 16, 17 y 18, Dios usa un gentil como ejemplo de lo que es un vaso de ira. Por lo tanto, no se sigue lo que dicen acá. Ellos no pueden decir que la Israel incrédula son los vasos de ira. Vasos de ira son todos aquellos a quienes Dios ha endurecido, sean gentiles o sean judíos.
Y la nación espiritual, obviamente, los vasos de honra son a todos aquellos a quienes Dios ha tenido, de quienes Dios ha tenido misericordia, sean gentiles o sean judíos. Los vasos de los cuales nombra ahí no tienen, no tienen pueblo específico. Ya, vamos a lo que dice después. Abro cita. La conclusión es que el soberano de la historia es libre para destinar a los hombres para diferentes funciones en el curso de la historia de redención para el cumplimiento de su propósito. Vemos que, cierro cita, vemos que Ceballos, que es a quien citan ellos, intenta limitar el mensaje de Romanos 9 a los propósitos terrenales. Abro cita. Hasta aquí parece evidente que la ilustración del alfarero se refiere solamente a los usos o roles de los vasos. No hay ninguna sugerencia de una voluntad caprichosa en la manera de proceder de Dios, ni hay alusión a los destinos finales de las personas. Cierro cita. Vasos de ira y vasos de misericordia. Más adelante, cuando Pablo usa los textos para fundamentar lo que dice en relación a los judíos y los gentiles perteneciendo a que son afectados por este obrar de Dios, dice que los gentiles también la salvación los va a alcanzar, van a ser llamados pueblo mío, van a ser llamados amados, van a ser llamados hijos de Dios. Y con relación a los judíos dice que Dios, solo el remanente será salvo. Si los hijos de Israel fueran como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Cómo que, no está, cómo que el pasaje no está hablando de la salvación, del destino final? Esta interpretación en contexto se olvida del contexto, parece mucho. Ya, abro cita. De hecho, en la continuación del argumento, Pablo demostrará que Dios procede con paciencia y misericordia. Me imagino que eh, se referirá a los capítulos siguientes. Ya, ahora vamos a la refutación de ideas contrarias. Dice, algunos sugieren que el ejemplo del alfarero demuestra que Dios elige a algunas personas para salvarlas y así glorificarse y a otras para desecharlas a la condenación, mostrando así su poder y justicia. Eso es lo que dice explícitamente, dicen los versículos 20, 22 creo. Dicen, vamos a corregir. 22, 20, 22 y 23. Es lo que explícitamente dicen los versículos 22 y 23. Dice, pero no hay nada en el pasaje que nos indique o demuestre, pero no hay nada, pero no hay nada en el pasaje, esa coma que sigue está mal puesta, eh, que nos indique o demuestre que Dios elige o desecha personas individuales para salvarlas o condenarlas. Ya, cierro cita. Les demostré que primero empieza a hablar de vaso, el vaso que reclama, y después habla de los vasos. Está hablando de individuos. El alfarero hace vasos, no es que el vaso sea el pueblo. El pueblo se compone de cada vaso que Dios forma. Cada vaso que el alfarero forma, componen los pueblos, componen los grupos. Ahí entonces está hablando de personas individuales. Y los ejemplos que usa durante todo el capítulo son de individuos. Dice, el contexto nos habla de dos pueblos, error. Iba a decir mentira, pero es un error. Voy a ser más misericordioso en esta lectura. El contexto nos habla de dos pueblos, dicen ellos, y sus ministerios evangelísticos en la tierra. En otras palabras, Romanos 9 para ellos hablan de pueblos, de colectivos, no de individuos, y se refiere al ministerio evangelístico. ¿De qué está hablando? El pasaje, Romanos 9 no habla de lo que el hombre hace, sino que el Romanos 9 habla de Dios, del Dios que obra omnipotentemente a través de los individuos. Ellos no ven a Dios en el pasaje. No ven que Pablo lo que intenta hacer es demostrar que Dios es soberano. Para ellos el texto simplemente habla de dos pueblos y sus ministerios evangelísticos. ¿De qué evangelismo me hablan ellos con respecto al pueblo de Israel? El pueblo de Israel no era un pueblo que buscaba evangelizar a nadie.
Ellos iban a ser luz mediante su separación, pero ellos no tenían el propósito de salir de Israel a evangelizar al resto de las naciones. Al contrario, las leyes de la ley mosaica separaban a Israel del resto de los pueblos, buscaban separarlos, no evangelizarlos. Los pueblos, al ver a Israel, al ver que eran un pueblo diferente, iban a ver la luz. Pero ellos no tenían el propósito de ir y salir y entregar el mensaje, ningún mensaje. En la antigua dispensación, en el antiguo pacto, se cerraba la salvación a los límites de la nación israelita. En la nueva dispensación, esos límites son derribados y ahí se sale a evangelizar. En el nuevo pacto pasa eso, pero en el antiguo pacto, en la antigua dispensación, la salvación solamente estaba limitada al pueblo de Israel. ¿Se entiende? Hablar de que Israel como pueblo en la antigua dispensación tenía un papel o un rol deliberadamente evangelístico es no entender el antiguo pacto, no entenderlo. Israel no tenía que evangelizar a nadie. Em, entonces, eso de que habla de dos pueblos, error. Habla de individuos. Y su ministerio evangelístico en la tierra, otro error es totalmente torcer el contexto de Romanos 9. Abro cita. Dice, Israel no cumplió este ministerio y fue endurecido. Se dan cuenta que para poder ellos bypassear lo que dice el texto, tienen que introducir ideas que el texto no menciona en ningún lugar. Claro, ellos van a irse más adelante, pero tú estás leyendo el texto en orden. Tú lees el argumento en orden. Posiblemente más adelante alguna cosa puede aclarar algunos puntos, pero el fundamento de lo que está adelante se arma en base a lo que dice Romanos 9. Israel no tiene un ministerio evangelístico, dice, y aún con todo esto no han sido desechados, pues Pablo mismo dice que en el futuro serán restaurados a su ministerio como olivo natural. Ya no voy a entrar en detalle en esta frase, yo obviamente estoy de acuerdo en el hecho de que Israel como pueblo no ha sido desechado porque Dios ha dejado un remanente elegido por gracia, que Dios mismo determinó por su propia voluntad. Por lo tanto, la primera refutación de ideas contrarias, esto lo cumple su propósito. Ahora veamos, a ver, sigamos. Pero si se quiere dar una aplicación personal a esta enseñanza, se debe entender que la forma de endurecer de Dios no es por medio de una elección arbitraria o propiciando las diferentes respuestas de cada quien. Ya, la elección es la determinación. El cumplimiento de la elección y la reprobación son las determinaciones de Dios con respecto al propósito. Ahora, el cumplimiento de estos propósitos es otra cosa. Cómo Dios cumple estos propósitos es otra cosa. Abro cita. No como hemos visto en todo el contexto. Dios obra de la misma manera para con todos. Error, error. El texto mismo te dice, Dios del que quiere tener misericordia tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios no obra de la misma manera para con todos. Abro cita, extiende su misericordia a todos y la proclama a través de su mensaje por todos lados. Ahora, extiende su misericordia a todos. Mentira, porque a Faraón no le extendió su misericordia, sino que lo endureció. El texto dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera misericordia. Por favor, explíquenme de qué manera Dios en el contexto de Romanos 9 extendió su misericordia a Faraón, cuando Pablo explícitamente dice que a Faraón lo endureció. ¿Ya? La proclamación del mensaje tampoco es una extensión de misericordia, porque Pablo dice en los Corintios, dice que la proclamación del mensaje es olor de Dios de vida para vida y de muerte para muerte. En otras palabras, la evangelización a algunos les es olor grato de vida para vida, pero para otros es olor grato de muerte para muerte. La evangelización tiene el doble propósito, por un lado, de reunir a los elegidos mediante el conocimiento del Evangelio
y la fe en Él, y por otro lado tiene el objetivo de endurecer a los réprobos y hacerles más inexcusables y profundizar en su condenación. Pero no es que la proclamación del Evangelio en sí misma sea un acto de misericordia por parte de Dios a todo el mundo. En el texto no dice eso. Y el texto de apoyo tampoco dice eso. El texto de apoyo simplemente dice que por la tierra salió la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero no nos dice que el propósito de estas palabras sea la misericordia para todos aquellos que escuchan. Dice, la misma palabra que conduce a la fe, el mismo evangelio que produce salvación en quienes creen, es el mismo instrumento que endurece a los incrédulos. En esto estoy de acuerdo. Pero si es el mismo instrumento que endurece a los incrédulos, entonces no puedes decir que Dios extiende su misericordia a todos. En los versículos de acá, la misericordia extendida de Dios es activa. La misericordia de Dios en Romanos 9 en general es una misericordia activa de Dios. Es una misericordia activa que lleva a salvar a aquellos que son objeto de su misericordia. Su misericordia prepara los vasos para gloria. No es simplemente un sentimiento de Dios, ay, tengo misericordia de esta persona y se queda ahí. No, la misericordia de Dios se manifiesta activamente en la salvación de los elegidos. Por lo tanto, si acá me dicen que Dios extiende su misericordia a todos y sin embargo eh, la proclamación del Evangelio endurece, entonces Dios no está extendiendo su misericordia a todos. Porque si Dios sabe que en la proclamación a menos que ellos digan que Dios no es omnisciente, pues si Dios sabe que la proclamación del Evangelio va a endurecer a algunos, y Él lo sabe porque Dios es omnisciente, entonces ¿de qué manera en la proclamación del Evangelio a ellos es misericordia? Si al final la proclamación del Evangelio les profundiza en su condenación. Acá hay una inconsistencia porque no se entiende lo que es la misericordia de Dios, ni tampoco se entiende lo que es el endurecer de Dios. Ambos actos son activos. Dios son actos deliberados de Dios. Y cuando Pablo dice que Dios le dijo a Moisés, yo voy a tener misericordia de quien tenga misericordia, en ese mismo acto de decir eso, está limitando su misericordia a quien él determine tener su misericordia. Y más adelante esta limitación se ve claramente cuando habla de los vasos de ira y los vasos de destrucción. Claramente Dios no tuvo misericordia de los vasos de ira. Y claramente Dios sí tuvo misericordia de los vasos para gloria. Esa es la implicancia clara de los versículos. Ya, abro cita. Entonces, para entender bien sobre el endurecimiento de Dios, tendremos que hacernos la pregunta, ¿cómo endurece Dios? La respuesta es con su palabra. De la misma manera que el calor del sol puede derretir la cera y al mismo tiempo endurecer el barro, la palabra de Dios derrite el corazón del que cree y endurece al que le rechaza. No es que Dios haya elegido hacer una cosa sobre unos y otra sobre los demás. Dios otorgó su calor de soberanía y misericordia en todos por igual, pero el efecto es diferente en unos y en otros, dependiendo del tipo de corazón con que reciban el mensaje. Pero se dan cuenta, para ellos la misericordia de Dios es algo universal. Pero los versículos de acá nos dejan claro que la misericordia de Dios no es universal, sino que es dirigida y limitada. No es que Dios tenga misericordia de todos, sino que Dios determina de quién tener misericordia. ¿Ya? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y como contraste, Dios usa a Faraón para demostrar que Faraón fue endurecido y Faraón es un ejemplo de alguien a quien Dios no le tuvo misericordia. Por eso concluye que Dios de quien tiene misericordia, pero a Faraón lo endureció. A Faraón no le tuvo misericordia Dios. Dios no le tuvo misericordia a Faraón. Por ejemplo, por lo tanto, cuando acá dicen que Dios tiene misericordia, el calor de su soberanía y misericordia en todos por igual, esto no tiene fundamento en el pasaje.
Lo de que Dios usa su palabra, podemos decir que Dios usa su palabra para endurecer, es uno, sí, es una de las formas que Dios usa para endurecer, para profundizar en la muerte, en el endurecimiento de la persona. ¿Ya? Eso estoy de acuerdo. Pero esto lo hace deliberadamente. Dios endureció, Dios le dijo a Moisés, yo quiero endurecer a Faraón, yo voy a endurecerlo, mi propósito es endurecer a Faraón, no tenerle misericordia. Yo voy a endurecer a Faraón. Tú vas a ir y le vas a dar un mandamiento de mi parte, pero yo lo voy a endurecer para que no lo obedezca. Acá tenemos un acto deliberado de Dios de no tener misericordia de alguien y endurecerlo. ¿Y cómo lo endureció? Claro, podemos decir que externamente, al ser enfrentado con la palabra de Dios, Faraón fue endurecido en su rebelión, porque tuvo un objeto con el cual rebelarse, y su rebelión se profundizó. Pero internamente también tenemos el obrar de Dios. ¿En qué sentido? En que Dios a Faraón no le concedió los dones necesarios para poder a obedecer este mensaje. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces, esto de la soberanía, de la misericordia universal y del endurecimiento como un acto neta y exclusivamente del individuo, eh, le quita también el peso a la objeción. La conclusión de estos versículos es que si Dios endurece a quien quiere endurecer, entonces ¿por qué le echa la culpa de su pecado? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pero básicamente si el mensaje de Pablo es que Dios tiene misericordia de todos, pero al final es la persona de acuerdo al corazón que tiene. Ahora la pregunta es cómo tiene ese corazón, cómo llegó ese corazón ahí. De acuerdo al corazón que tiene, es el que rechaza el mensaje, por decirlo así. Entonces la objeción no tiene sentido porque la objeción presupone que el objetor piensa que para ser responsable tú tienes que ser tener libre albedrío libertario. Es decir, la última palabra la tienes que tener tú. ¿Se entiende? Entonces, para Pablo hubiera sido fácil dar la respuesta que dan ellos acá. Por qué inculpa? ¿Por quién ha resistido su voluntad? Más tú, hombre, ¿acaso no te das cuenta de que tú tienes un libre albedrío por el que te hace responsable de tu culpa? Pero Pablo, en vez de decir eso, te dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Lo que pone Pablo en la mesa no es el libre albedrío del hombre, sino que es la potestad de Dios de hacer lo que quiera con el hombre. Pero ellos dan la respuesta políticamente correcta, ¿no? El hombre es responsable porque el hombre es libre para determinar sus propias voliciones. Por esto, cuando Pablo hace la distinción entre los dos pueblos, insiste en el asunto de los dos pueblos, no la enseña propiamente entre judíos y gentiles. Si fuera así, ningún judío podría haber sido salvo, sino que estos pueblos representan a dos grupos de personas espirituales, los incrédulos y los creyentes. Y los creyentes, básicamente para ellos, la lección es la lección de los creyentes. No somos elegidos para creer en Cristo, sino que somos elegidos porque creímos en Cristo. Los dos reciben la misericordia de Dios. Ya vimos que esto es un error que no se desprende del texto. El texto dice que la misericordia de Dios está dirigida a individuos particulares y que hay individuos que no reciben esta misericordia, a los cuales Dios no les tiene misericordia. Pero ellos sí dicen que la misericordia es universal. Uno la rechaza y por lo tanto se endurece, otro la recibe y por lo tanto es bendecido. Todo esto sirve para explicar qué pasó con Israel, hablando como nación. Ellos se endurecieron a sí mismos por su duro corazón. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la redención del justo juicio de Dios. El problema de esta objeción es que en parte es verdad, o sea, uno endurece y uno desobedece a Dios.
Pero esto no excluye tampoco la idea, no la excluye, a eso me refiero, no es excluyente de la idea de que la causa última de este endurecer y de esta rebelión sea la voluntad de Dios, el decreto de Dios, en relación a sus propósitos, ¿ya? Cuando Pablo dijo eso, claramente estaba tratando con judíos. Aquí tú tienes sobrenombre judío, te apoyas por la ley y te glorías en Dios. ¿Ya? Ahí te habría que ir no. No, 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 no. Cuando Pablo dijo eso, ¿a qué se referirá cuando dijo eso? Si se refiere a esto, eh, no, 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 no. Romanos 2:5. Vamos. Ay, vámonos a Romanos 2:5, dice. Ya, cuando Pablo habla en Romanos 2:5, si es que se refieren a Romanos 2:5, eh, claramente estaba tratando con judíos. El versículo en contexto dice, por lo cual eres inexcusable, en Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos el juicio de Dios para los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. No está hablando solamente de los judíos. Quien quiera que seas tú que juzgas, da lo mismo si eres judío o gentil, tú que juzgas. ¿Quién eres más? Eres inexcusable porque tú que juzgas haces lo mismo que aquellos que juzgas. ¿Ya? Más adelante se enfoca en los judíos, pero ese quien quiera que seas tú que juzgas, habla de todos. Por lo tanto, no habla solamente de los judíos. Estaba tratando con judíos, pero no solamente con judíos. Ya, llegamos hasta acá. A modo de resumen, la interpretación en contexto que ellos dan aquí eh, fracasa en primer lugar porque en contra de lo que enseña el contexto, eh, ellos colectivizan. Esto es colectivismo, esto no es colectivo, es un colectivismo. Colectivizan el asunto y lo llevan a un asunto de conflicto étnico entre judíos y gentiles. En primer lugar, primer error. Segundo error, obviando el hecho de que durante todo el pasaje Dios es descrito tratando con individuos, ellos insisten de que el asunto trata de colectivos, de forma colectivista, de colectivos, de pueblos y no de individuos. Segundo error. Tercer error. Ellos tratan de limitar el mensaje de Romanos 9 a un asunto de roles evangelísticos terrenales y no de salvación personal individual. Error número 3. Y error número 4, dejando de lado el hecho de que justo en los versículos anteriores, del 14 al 18, Pablo claramente nos enseña que la misericordia de Dios es un acto deliberado activo de parte de Dios, de tener misericordia de ciertos individuos. Para ellos es un asunto universal. Dios tiene misericordia de todos, pero algunos, porque tienen un buen corazón. ¿Cómo llegó ese buen corazón ahí? Reciben el mensaje, y otros que tienen un mal corazón rechazan el mensaje, dejando todo al libre albedrío libertario del hombre. En otras palabras, para ellos la misericordia de Dios es como una influencia universal, de la cual Dios no tiene una abolición. Pero el mensaje de Pablo en los versículos anteriores, del 14 al 18, claramente nos dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, de quien Él quiera tener misericordia, es un individuo. Dios dirige su misericordia hacia objetivos particulares, así como Dios tuvo misericordia de todos los pueblos, tuvo misericordia solamente del pueblo de Israel y el resto de los pueblos no tuvieron la luz del Evangelio, no tuvieron la luz del Mesías, evidentemente.
Asimismo, cuando trasladamos eso al aspecto individual, Dios tiene misericordia de algunos individuos en particular, y esa misericordia es una misericordia activa, es una misericordia que obra con el propósito de salvar. Es una misericordia que prepara los vasos para misericordia a fin de que reciban la salvación. No es una influencia universal que se manifiesta en la predicación del Evangelio, eso no es así. Y de la misma forma Dios endurece a individuos, porque Dios endureció a Faraón, Dios no le tuvo misericordia a Faraón. Y si Dios le tuvo misericordia a Faraón, yo le exigiría a las personas que armaron esta interpretación en contexto que me prueben en el texto que Dios le tuvo misericordia a Faraón. Entonces tenemos estos 4 errores aquí evidentes en la respuesta, eh, cuyo objetivo es bypassar el mensaje claro del pasaje, que trata con el destino eterno de individuos determinados por la soberanía de Dios. ¿Ok? ¿Cuánto he hablado? Ay, ay, ay. Me estaré yendo, a ver. Uno. O era acá. Acá era, siempre se me olvida. Ya. Eso, amigos. Espero que el mensaje esté claro. Em, espero que eh, las palabras que yo expresé hayan sido lo suficientemente claras como para que se entienda el asunto. Insisto, la lectura que hice del texto de estas personas que dan esta interpretación en contexto es una primera lectura. Estamos haciendo una lectura-reacción, por decirlo así. Eh, y cada punto y cada error de esta interpretación, claro, puede ser articulado de una mejor forma y puede ser especificado también y señalado de forma más detallada quizás, pero para una primera lectura ya nos dimos cuenta ya de cuántos errores tiene esta interpretación en contexto, cuando la contrastamos con lo que dice el texto en sí. Y este es el problema. Esta gente que hizo esta interpretación en contexto debería haber seguido el argumento de Pablo mostrándonos paso por paso, según lo que Pablo va diciendo, y nosotros viendo el texto, cómo es que llegaron a esas conclusiones. Pero ellos lo que hacen es simplemente interpretar el texto, lanzar las ideas para que nosotros, teniendo esas ideas que ellos dan, vayamos al texto y las metamos en el texto, pero en realidad no tienen de dónde agarrarse. No tienen de dónde agarrarse. No, el texto habla de la soberanía de Dios principalmente. No habla de conflicto étnico, no habla del rol del hombre. Habla de el obrar de Dios entre los hombres. El texto lo que pone delante es a Dios, no al hombre. Es Dios el que está delante del texto, no el hombre y sus conflictos étnicos, su fe en el Evangelio, no, es Dios, ¿ya? Pero ellos no ven a Dios, ellos ven al hombre y su libre albedrío para actuar y hacer lo que sea. Ellos no ven a Dios en el texto. El obrar de Dios como que lo oculta, como que hay que vestirlo, disfrazarlo, para que no sea tan evidente como es ahí en el versículo, en el capítulo. En estricto rigor quedaría una parte más, estoy revisando. No sé si vale la pena. Ah, ya es una colita, es una colita. No, es una colita, no voy a especificar en ese pequeño texto que habla. Pero ya ha quedado evidentemente claro los errores que cometen. Eh, y el error básicamente se reduce a que ellos no están entendiendo el texto en contexto. Ellos lo que buscan son formas o maneras de bypassear lo que el texto dice. Porque lo que el texto dice es demasiado fuerte eh, para ellos poder aceptarlo. Si lo que el texto dice es lo que dice, entonces ellos tienen que abandonar ideas como
el libre albedrío libertario, por ejemplo, y abrazar la soberanía de Dios. Romanos 9 habla sobre la soberanía de Dios en la salvación y en la condenación de los hombres y de los hombres como individuos. Eh, no sería malo dialogar con alguien que tenga una interpretación diferente de este texto. No sería malo quizás debatirlo y, y así contrastar. Muchas veces en el contraste sale mejor luz al respecto. Eso, hermano. Día lunes, videitos del lunes. Este video me salió un poco largo. No sé si habrá personas que llegarán al final del video. Pero si es así, agradezco a Dios por esas personas. Ruego a Dios que aquellas cosas buenas que yo expresé en este video sean recibidas por ellos con un corazón sabio. Vayan a la escritura, vayan al texto mismo, contrasten lo que yo estoy diciendo con lo que dice el texto. No se queden con lo que yo digo acá. Tenemos que ser sabios bereanos eh, y no quedarnos con lo que nos dicen las diferentes personas necesariamente. Tenemos que escuchar a los hermanos, tenemos que escuchar a aquellos que enseñan, pero principalmente tenemos que leer la escritura y estudiarla para poder contrastar. Así que les animo a contrastar lo que yo estoy diciendo con lo que dice el texto bíblico para comprobar si lo que yo estoy diciendo es así. Si tú crees que no es así, te invito a dejar tu comentario acá con tu objeción, eh, con tu opinión y podemos eh, dialogarla, conversarla, etcétera. Si lo que yo te dije, si lo que yo te expreso aquí es de bendición para ti, puedes apoyarme en mi Patreon aquí, voluntariamente, obviamente, esto es voluntario. Eh, puedes buscarme en mis redes sociales eh, como Kimera Drummer. Y nada. eh, eso. Hermanos, que tengan un bendecido inicio de semana. eh, examinadlo todo, retened lo bueno y soli deo gloria.